Pero hoy, frente a esta asamblea, frente al vicepresidente, frente a la primera dama, frente a todo el gabinete de gobierno, el cuerpo diplomático, frente a los tres poderes del Estado, frente al fiscal, los procuradores, los magistrados, frente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, pero principalmente frente a todo el pueblo salvadoreño, estoy aquí para decirle a todos algo que muchos pensaron que era imposible y que hasta hace poco nadie hubiera creído que fuera así. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Y este no solo será un triunfo de nuestra Policía Nacional Civil y de nuestra Fuerza Armada o de este gobierno, sino que será un triunfo de todos los que amamos este país. Esta es la batalla más difícil que hemos conquistado hasta ahora, incluso mayor que la pandemia, y vamos a seguir luchando para ganarla con todas nuestras fuerzas. Y aunque la oposición, con sus panfletos, sus ONGs, digan lo contrario y hasta deseen que haya otro derramamiento de sangre porque lo desean, no se puede tapar el sol con un dedo, por mucho que lo intenten. Sus propias encuestas ya se lo demostraron. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada: tener un país seguro. Esto no es cualquier triunfo. Hasta hace 3 años, nadie hubiera creído que esto fuera posible. Es más, me atrevería a decir que hasta hace pocos meses, muchos salvadoreños, incluyéndome, nos preguntábamos si algún día lo lograríamos. No ha sido difícil, no ha sido fácil, perdón, y no ha pasado de la noche a la mañana. En 1992, a pesar de lo que algunos todavía dicen, la guerra no terminó, solo cambió de forma. El pueblo salvadoreño siguió siendo víctima de la violencia, con la misma fuerza o incluso mayor que durante la supuesta guerra. Y digo supuesta porque no terminó, sino que continuó. Es la violencia en la que hemos vivido toda la vida. A eso sumémosle la violencia estatal, una élite política empresarial saqueando nuestro país, un sistema de salud pública donde solo se llegaba a morir, un sistema de educación totalmente abandonado, políticas públicas diseñadas para beneficio privado, una total marginación, desigualdad y falta de oportunidades. ¿Alguien puede decir que esto es mentira? Fue la receta perfecta para que las pandillas crecieran y se convirtieran en el monstruo que enfrentamos ahora. Pero todo eso no fue al azar. Recordemos que el conflicto armado, o la guerra como le llaman algunos, fue financiado con miles de millones de dólares de intereses internacionales que nada tenían que ver con los nuestros. ¿O no fue así? Fue iniciado, alimentado, planificado e incluso terminado desde el exterior. No fue una guerra de los salvadoreños. Fue una guerra de los poderes de afuera que querían influir en nuestro país. Y lo hicieron. Nosotros solo fuimos peones de poderes internacionales. Ellos pusieron los dólares y las armas y nosotros pusimos los muertos. Arena y el FMLN, que eran los simples ejecutores de ese conflicto, fueron también culpables de que el cáncer de las pandillas se instalara y se diseminara. En vez de combatir el cáncer, lo alimentaron y lo usaron para beneficio propio. Ese cáncer no solo secuestró nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Nos llenó de miedo, incertidumbre, odio, venganza, intranquilidad. Nos hizo sentir que no éramos merecedores de algo bueno. Nos dejó incluso sin esperanza. Y eso que la esperanza es lo último que se pierde. Y luego, después del conflicto armado,
después de la firma de la paz, durante 30 años, más de 120,000 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas, sin contar las decenas de miles de desaparecidos, millones de extorsionados, renteados, heridos, asaltados, amenazados, desplazados y un gran número de secuestrados y de violaciones. En muchos casos era gente inocente que abrió su negocio para sacar adelante a su familia y las pandillas le arrebataron incluso esa posibilidad. En estos 30 años, el 70% de los salvadoreños ha sido afectado directamente por la delincuencia. Y al final, el 100% hemos sido afectados. Si contamos la falta de crecimiento económico, la falta de oportunidades, la falta de empleos, los empleos destruidos, las empresas cerradas y los 2 millones de salvadoreños que tuvieron que emigrar huyendo de la violencia de la postguerra. Sabíamos que la única forma de tener el país que merecemos era combatiendo ese cáncer y eliminándolo de raíz. Por todo eso y más, esta lucha no ha sido fácil. No empezamos a vencer a las pandillas con el régimen de excepción que la semana pasada esta asamblea extendió por 3er mes consecutivo. Ya llevamos 3 años fuera de la lista de los países más violentos del mundo y eso tampoco ha sido al azar. Esta victoria la empezamos a preparar y a planificar antes de asumir la presidencia y dimos el primer paso 19 días después, el 20 de junio de 2019, cuando lanzamos el Plan Control Territorial. En aquel año encontramos un órgano ejecutivo en total abandono y la seguridad no era la excepción. No es necesario recordarles que las políticas de seguridad eran totalmente inservibles y que solo eran libros y estudios pagados con recetas que se leían bien en papel, pero que jamás sirvieron para nuestro país, jamás salvaron la vida de una tan sola persona. A pesar de la valentía de nuestros policías y nuestros soldados, los que estaban directamente a la seguridad pública eran muy pocos para enfrentarse a las decenas de miles de pandilleros. Y aparte de que tenían que vivir con salarios indignos, todavía se les pedía cumplir su deber sin las herramientas básicas, con uniformes y botas viejas, sin armas y a veces hasta sin balas, con patrullas arruinadas, ya no digamos cosas como chalecos antibalas, drones o cascos blindados. A esto había que sumarle que las pandillas controlaban el 80% del territorio del país, incluyendo las zonas en donde vivían nuestros agentes y nuestros soldados. Y para colmo, los pandilleros tenían jueces y fiscales cómplices que los dejaban libres y al siguiente día que los capturaban. Estas eran las facilidades que tenían las pandillas para hacer lo que quisieran en nuestro país. Cada fase del Plan Control Territorial fue pensada para ir desmantelando ese sistema de impunidad y salvar vidas de los salvadoreños inocentes. Con la fase 1 incorporamos 1.500 nuevos policías a la Policía Nacional Civil. También recuperamos el control del sistema penitenciario, cortamos toda comunicación desde ahí, algo que los gobiernos de Arena y del FMLN no se atrevieron a hacer o tal vez no quisieron hacer. Ahora las prisiones ya no son los cuarteles generales de las pandillas, ya no hay fiestas, drogas, grafitis, prostitutas, ni salen órdenes para matar. Aunque algunos gobiernos digan que las hay, todos ustedes saben que no las hay y las hubieron cuando estaban los gobiernos anteriores. Coincidentalmente, ahí no decían nada. Con la fase 2 comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para arrebatarle a las pandillas su semillero. Estas 2 fases nos permitieron reducir el número de asesinatos de forma drástica, aunque todavía no estábamos donde queríamos, por supuesto. Por eso, la oposición, esos partidos, sus panfletos, sus ONG satélites, que al final solo son títeres de titiriteros mucho más poderosos que ellos, comenzaron a bloquearnos y a crear una campaña contra el Plan Control Territorial, porque sabían que estábamos poniéndole fin a su negocio. Desde esta misma asamblea, antes de que entraran los nuevos diputados, bloquearon el financiamiento y cada una de nuestras iniciativas. A pesar de los bloqueos, logramos conseguir algunos fondos para seguir financiando el plan. Y ya con nuestra nueva asamblea logramos aprobar el financiamiento hace unos meses. Con la fase 3 empezamos a modernizar nuestras fuerzas de seguridad pública para que tuvieran herramientas adecuadas para combatir estos grupos terroristas.
No solo les dimos lo básico como uniformes, botas, bonos y mejoras salariales, también mejoramos las instalaciones policiales, vehículos, drones, equipo táctico y tecnológico. Y seguimos entregándoles mucho más. Todavía estamos implementando la fase 3. Hace poco más de 2 meses entregamos los vehículos Yagu, que cuentan con drones tácticos, cámara infrarroja y térmica, y que son adaptables a todo tipo de terreno. Todo esto que estamos haciendo ahorita hubiera sido imposible sin la fase 3 del Plan Control Territorial. Cuando llegamos al gobierno, el número de pandilleros cuadruplicaba el número de policías y soldados asignados a tareas de seguridad. Por eso, con la fase 4, nos propusimos duplicar la Fuerza Armada y quintuplicar el número de soldados asignados a tareas de seguridad. Y poco a poco lo estamos consiguiendo. Tuvimos éxito en cada fase, aunque algunas de ellas todavía se están implementando. Y los resultados nos dieron la razón. Redujimos los homicidios en más del 80%. ¿Cómo pueden decirnos que no existe el Plan Control Territorial? 2020, nuestro primer año completo de gobierno, fue el más seguro de nuestra historia. En aquel momento, algunos dijeron que era por la cuarentena. Pues en el 2021, ya sin cuarentena y con el país recuperándose de la pandemia, fue todavía más seguro que el 2020. En todo 2021, tuvimos la misma cantidad de homicidios que el gobierno anterior tenía en 2 meses. Y primero Dios, el año 2022 va a superar por mucho al 2021. En 3 años de gobierno, llevamos 128 días sin homicidios. Y cada vez que estos grupos terroristas atacaron, respondimos rápido y con firmeza. Pensaron que no íbamos a hacer nada, tal vez, como los gobiernos de Arena y del FMLN. Para darles una idea, durante los 5 años del gobierno de Sánchez Serén, no hubo un tan solo día sin homicidios. Y en los 10 años anteriores, en los gobiernos de Funes y Saca, solo hubo un día sin muertes violentas. Un día en una década. Es decir, en 3 gobiernos juntos, 15 años, solo hubo un día en que no asesinaron a nadie.